Pues bien, vamos a la palabra del Señor y le invito a abrir sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro. La primera epístola del apóstol Pedro, específicamente en el capítulo 5, versos del 6 al 11, disculpe. Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 6 al 11. Y si su condición física se lo permite, le pido que estemos en pie para hacer lectura de estos versos bíblicos. Repito, Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 6 al 11. Y el título del mensaje en esta linda mañana del Señor es el siguiente: consejos para mantenerte encaminado en la jornada cristiana. Es un título bastante amplio, ¿no? Repito, consejos para mantenerte encaminado en la jornada cristiana. Vamos a escuchar estos consejos que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pedro. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Voy a sacar aquí más fácil. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hay un escrito, un libro, una novela que muchos estudiosos bíblicos y pastores consideran que tuvo un gran impacto, tanto que después de la Biblia en Europa algunos dicen que el libro que voy a mencionar a continuación tuvo mucho impacto, y a lo mejor algunos de ustedes están familiarizados con el libro. Y el libro se titula El Peregrino, cuyo autor fue John Bunyan, un famoso predicador congregacionalista que padeció por la causa de Cristo. En ese momento, por predicar el Evangelio, pues eso le costó a él el que fuese llevado a la cárcel. Pero como dijo el apóstol Pablo en una ocasión, él podía estar preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. Así que en sus cárceles, él se inspiró y escribió este magno libro llamado El Peregrino. Y de allí han surgido pues hasta dibujos animados y algunas representaciones. Yo quisiera que Hollywood se inspirara e hiciera una muy buena película, pero fiel al libro, de este mensaje, porque no solamente este libro es rico en literatura, sino que es rico en cuanto al mensaje evangélico. Porque es la historia de este personaje peregrino que va camino hacia la ciudad celestial. Y en la novela presenta todos los diferentes retos y obstáculos que tuvo Peregrino para llegar a esa tierra celestial. En ellos se encuentra con tentaciones que se representan como personajes. Obviamente Satanás no puede faltar en la historia, pero todas esas situaciones que enfrenta todo creyente, pero que al final la mano providencial de Dios lo lleva hacia el lugar donde Él había determinado, y es la ciudad celestial. En esta mañana, pues vamos a irnos un poco por esa línea, porque nosotros como creyentes estamos en una jornada espiritual. La vida cristiana se compara en las Escrituras con una carrera, entre otras muchas metáforas y analogías.
Y cuando se refiere a carrera, se refiere y está haciendo alusión tanto el apóstol Pablo como otros escritores del Nuevo Testamento a los eventos atléticos. Es común que dentro de la literatura del apóstol Pablo utilice ejemplos propios de la época para ilustrar lo que es la vida cristiana. Y en una ocasión él habló acerca de correr la carrera. Habla de seguir hacia adelante. O como dijo los filipenses, llegar ¿qué? A la meta. Y esas son imágenes de deportes. Ya que en la cultura donde el apóstol Pablo se desempeñó, en la cultura que venía con el helenismo y lo que es lo concerniente a los griegos, y ustedes saben que los Juegos Olímpicos o Juegos Híspicos eran propios de esa cultura, especialmente el evento del maratón. Aquellos que puede haber entre nosotros grandes atletas en el pasado o presente, porque atleta no es solamente aquel que ha competido formalmente. Si usted tiene una buena rutina de ejercicio todos los días, debe decirle que usted es un atleta. Y toda aquella persona que hace ejercicio, pues tiene unas metas. Porque no podemos estar tirando golpes al aire, como dijo el apóstol Pablo. Nosotros no podemos ir y hacer una cosa hoy, mañana otra, sino que tenemos que tener una meta fija. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Y creo que la meta, en términos del ejercicio, siguiendo la analogía, es que es salud. En el aspecto espiritual, el Señor nos ha puesto una meta. Y esa meta ya el Señor nos ha preparado para llegar. Y es estar en la presencia de Él eternamente y para siempre. Pero en el proceso, Dios nos ha dejado aquí en la tierra. Yo hubiera querido que en el momento en que el Señor alumbró por su gracia mi entendimiento y me hizo entender el Evangelio, ya yo hubiera sido como el profeta Elías, traspuesto al cielo. Oye, o como lo fue Enoc, que de Enoc no se dice mucho en Génesis, pero lo que se dice es suficiente para entender que era un hombre que estaba bajo el agrado de Dios. Porque dice que Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios. Y otro personaje fue Elías, que un carro de fuego lo llevó luego de haber cumplido su ministerio. Oiga, ya yo hubiera querido que en ese momento el Señor me hubiera no solamente salvado, sino me hubiera provisto de un carro de fuego, me hubiera llevado delante de su presencia. Pero sin embargo, pues Dios nos ha dejado aquí. ¿Por qué? Porque hay un propósito, mis queridos hermanos. Hay un propósito y ese propósito es que podamos ser luz y sal aquí en la tierra. No es que lleguemos a ser, sino que ya nosotros somos luz y sal por lo que representamos. Yo he escuchado creyentes que me han dicho, pastor, yo quisiera ser luz y sal. Y yo le pregunto, ¿pero tú eres creyente? Sí, ya tú lo eres. Así que por lo tanto, condúcete a la altura de lo que Dios ha hecho en tu vida. Me dice, pero todavía me falta mucho por crecer. Ah, eso es parte del crecimiento, eso es parte de nuestro peregrinar en esta jornada espiritual. Entonces, la vida cristiana, si seguimos la analogía de las carreras y de los deportes, no es un evento de velocidad, es un evento de lo que se conoce en inglés endurance, de resistencia, de poder soportar. Por eso la Escritura habla de perseverancia, porque ¿qué es perseverar? Es continuar pese a la oposición. O sea, perseverar es que viene oposición, pero ¿qué ocurre? En algunas personas las oposiciones lo hacen echarse hacia atrás. En el primer momento que hay una prueba en su vida, echa hacia atrás. Pero los que son perseverantes encuentran la oposición, la padecen, pero dicen, no, yo voy a seguir hacia adelante, pese a lo que esté ocurriendo. ¿Por qué? Porque el premio es lo que es la meta. Y dice la Escritura, y como según se compartió en lo que es la adoración, en Hebreos capítulo 12, dice que sigamos hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Porque no solamente Él es quien nos ha dado la salvación, sino que también Él nos ha dejado un ejemplo de perseverancia. Y usted dirá, ¿cómo Cristo nos dejó un ejemplo de perseverancia? Bueno, Él sabía que su misión era pasar por la cruz. Y Él lo sabía como Dios, pero lo tenía que padecer como hombre. Entendamos que Cristo era de doble naturaleza. Era 100% Dios y 100% hombre. Y como hombre, Él padeció. O sea, Jesucristo no fingió dolor. Jesucristo no fingió tristeza. Jesucristo no fingió ser tentado. Él padeció todas estas cosas, pero como Dios las superó. Y entonces las superó para que nosotros, que estamos en la fe y que nosotros estamos caminando en esta jornada linda, hermosa, pero al mismo tiempo retante, podamos ir ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia, para el oportuno que socorro. Porque Él comprende, porque Él aún siendo Dios enfrentó las situaciones, pero llegó a la meta. ¿Cuál era la meta? Morir en la cruz y resucitar al tercer día. Y usted sabe muy bien que en ese proceso tuvo unos obstáculos. El primero fue que hasta un discípulo cercano a Él, el apóstol Pedro, conociendo lo que se avecinaba en cuanto a los sufrimientos de Cristo, le dijo, Jesús, que nada de eso te acontezca. En otras palabras, yo no te quiero ver sufrir. No me hables de que tienes que pasar por eso. A lo cual Cristo tuvo que amonestarle y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Él puede identificar que detrás de ese sano consejo, porque yo no cuestiono que Pedro amaba a Jesucristo y que no quería que sufriese. Pero si Cristo no hubiera sufrido y muerto en la cruz, usted y yo no estaríamos aquí. Pero alguien dirá, ay, qué bueno, no estaré en el culto. Sí, pero es que tampoco ibas a estar en el cielo, ¿ok? Tampoco ibas a estar en el cielo. O sea, no estarías en el culto, pero olvídate de la eternidad con el Señor. Y el Señor Jesucristo superó esa tentación. Pero luego sabemos que en el Getsemaní, cuando las situaciones comenzaron a apretar y verse sumamente emocionalmente afectado Jesucristo, porque repito, como hombre lo sufrió. Él se encontró allí en el Getsemaní y oró de la siguiente manera: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. O sea, Él sufrió, mis queridos hermanos, pero sufrió, pero siguió. Y murió en la cruz. Y dijo al final, entre una de las famosas 7 palabras, tetelestai, consumado es. Y se acabó. Murió hasta el ambiente se sacudió. Hubo terremotos, hubo hasta un eclipse, hubo un montón de eventos, y hasta un soldado que estaba a los pies de la cruz se convirtió. Pero al tercer día venció la muerte y resucitó. Pedro fue testigo de todo esto, de que escribió la epístola que hoy leímos. Y también no solamente fue testigo de esto, es que el apóstol Pedro también cometió errores dentro de su caminar. Porque este mismo que nos está dando consejos, mis queridos hermanos, qué lindo que del apóstol Pedro tenemos mucha información, qué lindo. Porque de todos los apóstoles, yo le diría que del más que tenemos información es de Pedro. Desde que fue llamado por Jesucristo a ser pescador de hombres, hasta luego todos los momentos altos de la vida espiritual de Pedro, donde en Mateo 16 él mismo confiesa que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Cristo le dijo: bienaventurado eres, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro estuvo cuando Jesucristo fue transfigurado en el monte, que estuvo en buena compañía de Moisés y Elías. Pero también Pedro, como le dije, fue amonestado cuando se dejó llevar por las emociones y le quiso dar un consejo a Jesús que no era el adecuado. Pero hubo algo más dramático.
Pedro negó a Cristo. Este que estamos leyendo hoy aquí estuvo en las altas con el Señor, pero también estuvo en las bajas. Porque ¿qué más bajo se puede caer que negar al Maestro? Y pese a que el mismo Maestro le había advertido, tú me vas a negar. Y aún sabiéndolo, se cumplió. ¿Por qué? Porque la debilidad de Pedro, la humanidad de Pedro salió. Ahora, como en una ocasión dijo un pastor muy experimentado, el momento más bajo de Pedro resultó ser el más alto. ¿Por qué? Porque de ahí salió realmente el Pedro, el apóstol, con convicciones y con amor profundo a Cristo. Porque pese a que le negó, lloró amargamente. Y esas lágrimas no pasaron desapercibidas ante los ojos del Maestro, sino que una vez resucitado lo fue a buscar a la playa. 3 veces le negó, 3 veces Cristo le preguntó, ¿me amas? Y él le dijo, apacienta mis ovejas. Y le comisionó. Y Pedro fue el primer predicador luego de Pentecostés. La gracia de Dios es maravillosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, estamos hoy reflexionando en los consejos de alguien que vivió mucho. Óigame, usted ha tenido la oportunidad, ya sea en su campo profesional o familiar, de tener cerca a alguien con experiencia. Porque le voy a decir algo, si usted es un joven que está comenzando a levantar una familia y usted tiene a su abuelo, su padre en vida, hermano, no desaproveche la oportunidad. Pregunte, hable menos y escuche más. La experiencia da sabiduría. Y la experiencia no tiene que ver con aciertos, sino también con aprender de los desaciertos. Si usted es un maestro y tiene a alguien que es un maestro de 40 años en la vocación y usted está iniciándose, óigame, no desaproveche la oportunidad. Abórdelo con preguntas. Aprenda de él. No busque impresionarlo porque usted no lo va a impresionar. Pero usted se ha impresionado con la experiencia que le va a ayudar a evitar muchos errores en la vida. Hoy vamos a ponernos la imagen que estamos sentados con Pedro y estamos diciendo, Pedro, ven acá, la vida cristiana es dura, sí, mírame. Pedro, hay momentos en que adoramos y buscamos del Señor y estamos a un regocijo grande. Claro que sí, muchas veces. Pedro, hay momentos en que uno puede llegar a fallarle a Cristo. No me acuerdo de eso. Pero sí, lamentablemente. Mira, y si uno le falla, uno puede ser encontrado por Jesucristo y Él nos recibe. Sí, también, esa es bendita, es su gracia. Pedro, el diablo es fuerte, a mí me zarandeó. ¿Qué más tú quieres saber? Pedro, la gente es difícil. A mí me han puesto preso varias veces. Y de hecho, en una ocasión fui preso, pero el ángel del Señor le abrió la celda y me sacó. Ok, yo quiero escuchar más de tu experiencia. Y entonces Pedro dice, sí, pero déjame darte unos consejos para que puedas caminar en esta jornada cristiana. Porque saben que, hermano, largo camino le resta, ¿yo? Amén. Largo camino le resta. Ustedes se acuerdan que Elías, luego que tuvo esa experiencia en el Monte Carmelo con los profetas de Baal, y todas esas personas, es un milagro tremendo. Pero muchos de esos profetas, pues algunos se habrán arrepentido, más bien el pueblo que estaba mirando se arrepintieron, pero algunos no se arrepintieron. Unos estuvieron bajo la ira de Dios. Pero quien se debía arrepentir, que era Jezabel, se puso más mala. Óigame, eso sí que se puso peor. Como Faraón, que aún viendo los milagros y las proezas, dice la Escritura que endureció más su corazón. Así que Jezabel no vino en los pies del verdadero Dios, sino que pidió la cabeza del profeta. Y el profeta, hombre al fin, dijo, ya yo estoy cansado. Esto está difícil, Señor. Yo solamente soy el único que ha quedado, yo soy el único profeta fiel. Señor, quítame hasta la vida.
¿Cómo respondió el Señor a eso? El Señor le dijo, mira, mi hijo, come, descansa, porque el largo camino te resta. Tú estás agotado, pero tú has sido fiel. Tú estás agotado, pero has sido obediente. Tú hiciste tu parte, ahora me toca a mí la mía. Tú sigue hacia adelante porque el largo camino te resta. Y mis queridos hermanos, no sé cuánto tiempo usted lleva caminando en el Señor. Puede haber sido 5 años, 10, 20 o 30. Pero a veces la tensión ha sido tan fuerte que aunque sean 5 años, parecieran como si fueran 60. Pero saben que la gracia de Dios te ha sostenido y todavía estás aquí. Y esta iglesia, el tiempo que lleve, pero el Señor la ha sostenido y todavía está aquí. Pero no se crean, todavía queda camino por caminar. Y aún aquellos que se encuentran en una edad de jóvenes con mucha experiencia, entiéndase, más adultos, no diga, no, ya yo soy viejo, porque Josué en un momento dado, luego de todas las conquistas, el mismo Señor le dijo a Josué, tú dices ya, tú eres viejo, pero ya te digo, todavía te queda mucho por conquistar todavía. Así que hasta que el Señor no nos llame en su presencia, usted tenga 10 años de edad, o 20 o 30, o sea tan joven como 70, usted todavía tiene mucho por caminar. Así que estos consejos también son para usted. Entonces, en estos consejos, lo primero que el apóstol Pedro compartió a estos creyentes exiliados, porque así que lo identifica en el primer capítulo. Él se refiere a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero no solamente él identifica que son personas expatriadas, o sea, que están fuera de su tierra, pero respecto a Dios son elegidos, bendito sea el nombre del Señor. Expatriados humanamente hablando, pero en cuanto a la ciudad celestial, miembros del reino de los cielos, por causa de la divina elección de Dios. Entonces, allí estos consejos que le da para seguir hacia adelante. El primero, mis queridos hermanos, y vamos a hacerlo bien resumido. El primer consejo para seguir hacia adelante en nuestra jornada cristiana es ser humilde. No quedó ahí, ser humilde. Mire qué sencillo, pero qué difícil al mismo tiempo. ¿Entiendes? Esto es muy sencillo, pero muy complicado al mismo tiempo. Dice la Escritura, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos. Esa palabra en griego tiene una implicación como de sometimiento, como de ponerte bajo. Humillaos tiene que ver con carácter. Y de hecho esto está en el contexto del capítulo 5, donde hay una exhortación a los ancianos y a los líderes de las diferentes iglesias. Entonces, para seguir hacia adelante en la carrera cristiana, primero hay que comenzar con una buena actitud y un buen carácter. Y es ser humilde. Hermano, las pruebas pueden amenazar con cambiar nuestro carácter. ¿Lo sabía? Ya. Porque hasta el más manso de la tierra terminó dándole a la piedra en lugar de hablarle y no entró a la tierra. Y ese se llamó Moisés. Moisés, las escrituras se refieren a él como el hombre más manso de la tierra. Santo Dios. Pero siguió siendo un hombre con mucha paciencia, porque por 40 años en el desierto estuvo soportando a un pueblo que era queja tras queja, tras queja, tras queja, y del cual Dios mostró gracia sobre gracia sobre gracia. Pero sin embargo ellos era un pueblo difícil, venían de Egipto, ellos querían liberación, pero luego no querían desierto. Y es que ellos no entendieron que el desierto era demasiado importante, porque en el desierto es que se desintoxicaban de Egipto. Ellos tenían que sacarse a Egipto del corazón y para ello tenían que pasar por el desierto. Y por el desierto Dios revelaba su poder y ellos tenían un encuentro con Dios, con el verdadero y único Dios.
Y ese proceso de crecimiento para los individuos es difícil. Como grupo, más difícil. Y Pedro como líder de ese grupo, de miles y miles y miles y miles y miles de personas. Así que no juzguemos a Moisés, ya que al final de su camino no pudo entrar a la tierra por causa de golpear la piedra en lugar de hablarle, porque a Moisés no se le permitió entrar a la tierra, pero se le permitió estar con Jesucristo en el monte de la transfiguración. Entonces, la humildad, mis queridos hermanos, primeramente nos lleva, de acuerdo al texto y lo que vemos inmediatamente, a confiar en el cuidado de Dios. Cuando dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios, tiene una implicación en cuanto a que yo confío en su cuidado. O sea, cuando vienen las pruebas, si no cultivamos nuestra confianza en el Señor, que viene como resultado de la humildad, nos podemos comenzar a desesperar. En la desesperación pueden venir los cuestionamientos a Dios. Y hermanos, ¿quién no ha pasado por momentos así? ¿O no fue Jeremías un profeta que dijo en una ocasión, Señor, maldito sea el día en que nací? En que le dijeron a mi madre, varón te fue dado. Y Jeremías era un hombre de Dios. Pero Jeremías también tenía un temperamento que él era bien triste. Él lloraba mucho, se le considera el profeta llorón. Porque hasta en un verso él dice que le salían ríos por los ojos. Eso es bien poético, por lo que te está diciendo es que era un llorón. Era muy sensible. Pero el Señor no se equivocó cuando lo escogió así. Lo escogió así para él glorificarse, bendito sea su nombre. Y él lo dijo, Señor, maldito sea el que nací, pero Señor, tu palabra me fue de momento de gozo y ahora yo me siento de esta manera, siento que me persiguen. ¿Y cuál fue la divina respuesta? Oh, Jeremías, yo estoy contigo como poderoso gigante y nada de nadie te podrá hacer daño. Sigue hacia adelante. Entonces fue una lección para Jeremías y para nosotros. O sea, vienen las situaciones, sé humilde. Entra y ponte debajo de la mano poderosa de Dios, que es un término del Antiguo Testamento que tiene que ver con el cuidado, pero al mismo tiempo con el Dios que es guerrero y batalla por ti. Bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, porque hoy yo soy humillado y estoy bajo el Señor en humildad, pero llegará el momento en que Él sacará mi justicia a la luz. Y Dios se glorificará a través de ello. Mis queridos hermanos, ser humilde es parte de nuestro carácter como cristianos, puesto que nosotros somos llamados a imitar a Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Bueno, de acuerdo al apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, dijo que Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. De lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero ¿cómo vino toda esa exaltación de acuerdo a la teología de Pablo en Filipenses 2? Por la humillación de Cristo. Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo estaba en gloria, el Cristo preexistente estaba con el Señor desde la eternidad y es hasta la eternidad. Pero vino y se humilló tomando forma de hombre. Y no solamente ya la humillación en sí como forma de hombre, sino sufriendo. Y sufriendo la muerte de la manera más humillante, que fue muerte de cruz, muerte de delincuente, muerte de hombre desnudo frente a los demás, habiendo sido torturado física y mentalmente. Pero en su debilidad en la cruz fue más fuerte porque fue poderoso para salvar.
Pero miren, el camino a eso fue la humillación. Entonces Pablo está diciendo a los filipenses, tengamos este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces Pedro en cierta manera se hace eco de estas palabras. Miren, vamos a humillarnos, porque Cristo nos dio ejemplo. Y yo sé lo que es eso, en otras palabras, Pedro está diciendo. Y nos humillamos bajo esa poderosa mano de Dios, confiamos en su cuidado y como resultado también nuestras ansiedades vienen a ser consoladas porque Él tiene cuidado de nosotros. Oh, hermano, vamos a hablar de tiempos contemporáneos, ¿quién no ha pasado por ansiedad? A lo mejor la palabra correcta sería, o la pregunta correcta sería, ¿quién ha pasado por ansiedad? Y no hace así. Esa ansiedad, ese sentimiento de incertidumbre. La ansiedad, muchos dicen, no, esta es la condición del hombre del siglo XXI. Hermano, la ansiedad siempre existió. Desde que el hombre es hombre. Lo que pasa es que ahora tenemos más información. Es como, hay ciertas condiciones que antes, yo recuerdo, mi abuela que está con el Señor decía, ay, mi vecina sufre de los nervios. Esa era la expresión que utilizaba. Ella siempre está nerviosa. Eso era ansiedad. ¿Entiendes? Esta persona pues como que está medio oído, pues a lo mejor es que sufrió un poquito de una situación mental, pero lo que le quiero decir es que problemas emocionales siempre han existido. Ahora es que se acuñan con términos más sólidos, ahora es ansiedad. Antes era, está enfermo de los nervios. ¿Saben qué? Entonces enfermos de los nervios hemos estado el ser humano desde la caída. Porque cuando nos hemos separado de Dios, parte de las consecuencias viene que nos sintamos en ciertos momentos de esa manera. Pero quiere decir que el Señor no recibe a un creyente con un corazón ansioso. Claro que le recibe. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses, echando toda, no sabes, Pedro dice echando toda vuestra ansiedad, sino que dice el apóstol Pablo en Filipenses que vuestras ansiedades, nuestras situaciones sean conocidas a Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Guardará nuestros corazones como un soldado, como un centinela que guarda una ciudad. Sé humilde, mi querido hermano, para poder caminar en este camino hermoso del Evangelio en cuanto a nuestro caminar humano, porque ya nuestra meta está establecida. El Señor nos llevará a la ciudad celestial. Pero mientras caminamos, seamos humildes, confiando en su cuidado, y al mismo tiempo esa humildad nos lleva a poner todas nuestras ansiedades e inseguridades delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Bendito sea su nombre. Segundo consejo, no solamente ser humilde, sino que mantenerte firme en la fe. Dice aquí, en el verso 8, dice, miren eso, mantenerse firme en la fe. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien que devorar. Verso 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo. Usted no es el único. Yo no soy el único. A veces me siento como Elías. Señor, soy el único que sigue siendo fiel, Señor. Y el Señor dice, ay, Carlos, por favor, deja ya ese drama. Yo me he reservado 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. Tú no eres el único. Tranquilo. Porque hay veces que nos damos ese dramita, ¿no? Somos el único, somos la única persona sufriendo. Soy el único que el diablo le está dando por todos lados. Soy el único que Dios mío, el azote de él. Hermano, desde que usted hizo esa afirmación de fe y camina en confianza en el Señor, el infierno mismo le declara la guerra. No se me vaya de la iglesia.
Porque por un lado esto es una buena noticia. Quiere decir que hasta el mismo infierno reconoce que usted es un hijo y una hija de Dios. Usted está marcado con la sangre de Cristo. Pero por otro lado, entonces eso nos debe llevar a ser apercibidos. Y en ello es que el diablo no es cuestión de reprenderlo ni de ponerse a pelear con él con guantes. El diablo es cuestión de resistirlo en la fe, bendito sea el nombre del Señor. Óigame, a nosotros no nos toca pelear con él. En algunas teologías, en algunas creencias te ponen como creyente, pelea con el diablo, pelea con el diablo. No, no, mi hermano, usted y yo no estamos llamados a pelear con él ni con nadie. Porque inclusive hasta dice que ciertas luchas no es contra sangre y carne, ¿verdad? Es contra potestades. Pero él dice que te pongas la armadura para resistir al diablo, dice Pablo a los Efesios. La idea es resistirlo. Santiago dijo en el capítulo 4, someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. O sea, usted no se tiene que poner los guantes con él. Óigame, no le sigamos el juego, eso lo va a distraer. Ahora, hay una realidad bíblica y práctica. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es una realidad. Y yo quisiera, como algunos teólogos liberales o como algunos filósofos que sostienen que Satanás no existe, que eso es un personaje mítico, que eso es una leyenda. Yo fui profesor de filosofía en la Universidad de Puerto Rico y tenía un compañero que me decía, ay, siempre están mencionando al diablo, si el diablo es un mito, es una leyenda. Y me dijo, ¿te ofendo? Y yo dije, no, a mí no me ofendes, porque ya yo quisiera que tú tuvieras la razón. ¿Por qué tú crees que a mí me alegra saber que el diablo existe? A menos que yo fuera masoquista, ¿no? O sea, por favor, digo, a mí tú no me ofendes, yo quisiera que tú tuvieras la razón. Yo quisiera que esto simplemente fuera una leyenda, un mito. Convénceme para que ya no tenga esta creencia. ¿Cómo tú lo puedes probar? Y él me dijo, no te lo puedo probar, pero es lógico. Y yo, bendito sea Dios. Lamentablemente, de acuerdo al testimonio bíblico, miren lo primero que digo, lamentablemente el diablo es un ser real. ¿Por qué? Porque Jesucristo en el desierto no combatió con sus pensamientos, fue como una persona que lo tentó. Y también fue una persona que trató de persuadir a Pedro para que Jesucristo no fuera a la cruz. Y también fue una persona que también trató de afectar en la unión que gozaba la iglesia primitiva, de acuerdo a Hechos 5. Que entonces Satanás trabajó en el corazón de Ananías y Zafira. O sea, y podemos seguir hablando de muchos ejemplos. Pero la lamentable realidad es que el diablo es un ser real. Pero la otra buena realidad es que Cristo es real. Y que Cristo nos ha dado una fe, nos ha dado una gracia, de manera que ya nosotros estamos marcados por Él. Y Satanás no puede ir más allá de lo que la gracia y la soberanía de Dios le permite. Por lo tanto, sí, bíblicamente hablando, se sostiene que los ataques es contra la iglesia y con los que representan la iglesia. Pero aquellos que son la iglesia y representan la iglesia son guardados por Dios. Y que en el momento malo es tiempo de echar mano de la armadura de Cristo y de la oración, de la fe y de la espada que es la palabra y seguir hacia adelante. Porque como bien se dijo en la famosa literatura española de El Quijote, cuando estaba Quijote avanzando y Sancho Panza, que la famosa expresión decía, los perros están ladrando, y Quijote dice, eso quiere decir que estamos avanzando. O sea, no es momento de detenerse cuando los perros ladran. Es momento de seguir hacia adelante, porque quiere decir que estamos avanzando. E iglesia, cuando se arrecia el ataque hacia usted o hacia la iglesia, quiere decir que algo bueno está pasando aquí. Algo está sacudiendo las tinieblas.
Algo está evitando la corrupción, el avance de ellos. Por lo tanto, usted siga, porque llegará el momento en que dejará de ser y la iglesia seguirá hacia adelante. Anda como los rugientes, pero si nos seguimos con la analogía del león, usted sabe que usted ha visto un león. Fisiológicamente es un animal fuerte, robusto, de gran peso. Pero usted sabe que el león, para atacar sus presas, tiene que asegurarse de que unos pocos movimientos son necesarios para obtener la presa. Porque como es corpulento, él no puede correr mucho. Él tiene que sencillamente observar, ver la más débil, lo que esté más al alcance de él, porque él necesita hacer buen uso de su energía, porque es cuestión de explosividad. Él no puede irse como un venado a coger, se le sale la lengua. Pero eso sí, él ve, ahora es el momento, entonces se lanza con su peso, con su veracidad, lo intimida, lo agarra y entonces tiene la presa. Ah, pero él no puede seguir corriendo. El diablo no tiene resistencia. Usted sí. Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, resistirlo y Él huirá de nosotros. Pero para ello tenemos que mantenernos firmes en la fe. Firmes, hermanos, firmes. Como un viejo himno. Firmes y adelante. Oye, me gustó a mí estos himnos. Yo le voy a decir algo, mi esposa y yo estábamos nos fuimos, no vamos a decir los años porque vamos a revelar edades, y ese no es el propósito de aquí. Pero nos fuimos a un tiempo que nos estamos gozando de estos lindos himnos, hermosos. Y uno de esos himnos es Firmes y Adelantes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? No lo quiero cantar porque no quiero que se lleve una mala impresión de mí después de yo exponer, porque yo puedo predicar pero cantar no es lo mío. Pero Firmes y Adelantes, Guerrero, ¿verdad? En la cruz. Oh, sí, lo cantaron aquí. Firmes y adelante, porque con nosotros está quien, Jesús. Y por último y no menos importante, mis queridos hermanos, para seguir hacia adelante en esta jornada cristiana, aférrense a la esperanza en Cristo Jesús. Primero, sea sencillo. Segundo, sea perseverante y firme en la fe. Y tercero, mantenga su esperanza. Miren lo que dice y cómo concluye Pedro esta sección. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. A mí me gustó una palabra aquí, y no sé si a usted se fijó en ella. Después que hayáis padecéis un poco de tiempo. A mí me gusta un poco de tiempo. A mí me gusta un poco de tiempo para esperar el tren. A mí me gusta un poco de tiempo para cuando uno llega al médico que la atiendan rápido. Y me gusta que me digan que sí, me dicen, voy a padecer, y yo, pero un poco de tiempo. Y dice, aunque después hayáis padecido un poco de tiempo, luego Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano, en las manos del Señor ni sus lágrimas son desperdiciadas, su sufrimiento no es desperdiciado, las noches perdidas no son perdidas en las manos de Dios. Él toma todo eso para su gloria, para luego formarle, afirmarlo, fortalecerlo y establecerlo. Porque como dijo el apóstol Pablo, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y Pedro es un vivo ejemplo de ello. Unas altas con el Señor, unas bajas. Tuvo que aprender a ser humilde. El Señor, cuando le comisionó luego de la resurrección, le dijo, y ahora Pedro, antes te ceñías tú, ahora te va a ceñir otro. Y te llevará a donde tú no quieres. Le enseñó que humildad. Él nos comparte que seamos humildes. Pero también aprendió a estar firmes en la fe. Porque Él sabe lo que el diablo puede hacer, porque a Él lo zarandeó como a trigo. Cristo le dijo, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado
para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Serás zarandeado, pero esa experiencia ayudará para tu crecimiento y para la edificación de los demás. Mantente firme en la fe. Y tercero, aférrate a la esperanza de que esos padecimientos obran para bien. Y culmino con estas palabras de Pablo, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? En la versión de usted, sí, en la versión mía también. Todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a darle gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo y Padre Eterno, gracias te damos en esta linda mañana. Gracias Dios por este privilegio, esta oportunidad de poder exponer tu palabra ante tu iglesia. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que te continúes glorificando en la misma, Señor. Que, Padre, si hubiese entre nosotros alguna vida, Señor, que todavía no ha hecho firme su vocación y su creencia en ti, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, que, Señor, y confiado que tu Santo Espíritu le ha traído para llevar a cabo esa obra. Gracias, Padre, por la iglesia. Continúa bendiciéndola, Señor, y a su pastor Christopher continúa dándole sabiduría y poder en el Espíritu para seguir hacia adelante esta hermosa obra. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, hemos orado. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Ha sido un placer, y aquellos que les interese cursar el CEPI, pues al final se puede acercar a nosotros. Bendiciones.